Muy buenos días, tardes o noches con todo aquel que esté viendo el video. En esta oportunidad, mi grupo y yo les hablaremos acerca de nuestro trabajo de extensión universitaria y de tema el análisis cinético de la reacción de saponificación en procesos industriales. Un tema de gran relevancia dentro del campo de la fisicoquímica aplicada y de la ingeniería química. ¿Esto por qué? Debido a su papel fundamental en la optimización de procesos y el impulso hacia prácticas más sostenibles. Esta reacción es esencial para la fabricación de jabones, pues tiene aplicaciones en numerosas industrias y comprender su cinética es clave para mejorar la eficiencia operativa y disminuir los costos de las operaciones. Asimismo, la búsqueda de materias primas alternativas y sostenibles resalta la actualidad y el impacto en este campo de estudio. Los integrantes que conforman este grupo son Carro Melanie, Chura William, Espinosa Arnold, Hernández Diego, que les habla Cárdenas Iván y Abanto Nabel. Como grupo, el objetivo general que hemos planteado para este trabajo de investigación es analizar la cinética de la reacción de saponificación de triglicéridos con hidróxido de sodio desde una perspectiva teórica. A partir de este objetivo, se desglosaron tres objetivos específicos, los cuales son analizar teóricamente el orden de reacción y los principales factores que influyen en la velocidad de saponificación, estudiar los modelos matemáticos existentes para la predicción de la evolución de reactivos y productos, y evaluar la viabilidad del uso de aceites alternativos en la saponificación para reducir el impacto ambiental. Los principales desafíos que hemos enfrentado a la hora de investigar respecto a la saponificación y la producción de jabones, pues han sido las producciones eficientes, sustentables y tecnológicas. Como primera problemática que hemos identificado ha sido la optimización de procesos industriales, donde uno de los mayores retos es mejorar la eficiencia en la producción y garantizar un control preciso de las condiciones de operación para evitar pérdidas, ya sea de materia prima o monetarias. La segunda problemática ha sido el impacto ambiental y el uso de los recursos, ya que hoy en día es crucial adoptar materiales sostenibles que cumplan con las demandas del mercado, al tiempo que respetamos las estrictas regulaciones ambientales. Y como tercera problemática que hemos identificado ha sido pues la innovación y las nuevas tecnologías, lo cual juega un papel clave, sobre todo hoy en día. Por ejemplo, en el caso de la saponificación, es fundamental el uso de grasas o aceites y bases fuertes como el NaOH, lo que nos exige buscar métodos más eficientes y modernos para seguir avanzando. La saponificación es un proceso esencial en la producción de jabones. Este ha sido objeto de múltiples estudios debido a su relevancia tanto en el ámbito industrial como en el científico. Este procedimiento químico implica la descomposición de triglicéridos en presencia de una base sólida, tal como el hidróxido de sodio o el NaOH, resultando en glicerol y sales de ácidos grasos. Entender los elementos que afectan en su cinética es esencial para mejorar su eficacia y capacidad de adaptación en diversas aplicaciones. Como estudios previos que hemos investigado, está el de Smith en el año 2010, quien indicó que la reacción de saponificación adopta una cinética de primer orden respecto a los reactivos principales, o sea, el aceite y el hidróxido de sodio. Además, resaltó que el incremento de la temperatura aumenta significativamente la rapidez de la respuesta, lo que subraya el impacto en las condiciones térmicas en el procedimiento. Otro estudio previo ha sido el de Kumar del año 2012. Su investigación resalta la reacción en reactores batch y continuos, hallando que bajo determinadas circunstancias la cinética puede adaptarse a ecuaciones de segundo orden en función de la relación entre los reactivos y los productos. Esto facilitó la identificación de las condiciones óptimas para el funcionamiento industrial. Otros estudios han sido el de Chakraborty y Kumar en el año 2000, quienes realizaron una modelización matemática del proceso en reactores en serie, incorporando equilibrios de energía y materia. Su estudio posibilitó anticipar las concentraciones de reactivos y productos durante la reacción, además de determinar que la regulación de la temperatura y una agitación continua
son fundamentales para optimizar el desempeño del proceso y potenciar su eficacia operacional. También tenemos el estudio de Patel y Sharma del año 2017, quienes investigaron opciones sostenibles para la saponificación a través de la utilización de aceites vegetales no tradicionales, como el aceite de algas y el de jatropa. Este método demostró ser una alternativa factible para minimizar el efecto en el medio ambiente y reducir la necesidad de materias primas como el aceite de palma, favoreciendo de esta manera una producción más asequible y con menor huella de carbono. Estas investigaciones ofrecen un fundamento completo para perfeccionar el proceso de saponificación, tratando tanto los elementos cinéticos y operativos como los vinculados a la sostenibilidad, y progresando hacia una industria química más eficaz y amigable con el medio ambiente. Vamos a continuar ahora con las bases físico-químicas del tema. Para ello vamos a mencionar lo que es la reacción de saponificación, la cinética química y los modelos cinéticos, lo cual vamos a detallar a continuación. ¿Qué es la saponificación? La saponificación es la reacción química que implica la hidrólisis alcalina de triglicéridos, que son sustancias compuestas por ácidos grasos y glicerol, unidos mediante enlaces éster. Esta reacción genera dos componentes fundamentales, que es el jabón y el glicerol. Desde el punto de vista químico, la saponificación implica la ruptura de los enlaces éster mediante una base fuerte, como el hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. Cuando el triglicérido reacciona con el álcali, se forma una sal de ácido graso, que es el jabón y el glicerol. Esta reacción se expresa comúnmente como la ecuación que vemos en pantalla. Como podemos observar, el jabón es el producto principal de la saponificación y es el recurso histórico que se usa para los productos de limpieza y también para el mantenimiento de la salud. Sin embargo, también se obtiene una gran cantidad de glicerol, que últimamente ha tomado mucho valor como componente principal también de los productos personales, como son las cremas hidratantes, etc. Otro punto importante a mencionar es la cinética química, la cual estudia las velocidades de reacciones y los factores que influyen en ella. Tenemos la velocidad de reacción, que mide cómo cambia la concentración en el tiempo. En la saponificación específicamente, depende de la cantidad de triglicéridos y las bases utilizadas. El orden de la reacción nos menciona que la velocidad de la reacción depende de la concentración de los reactivos. Tenemos también la constante de velocidad, que indica la rapidez de una reacción para una concentración determinada de reactivos. Y los factores que influyen en la cinética química son, por ejemplo, la concentración. En la saponificación, al aumentar la concentración de triglicéridos, va a incrementarse la velocidad de reacción. También tenemos la temperatura, que influye también en la velocidad de reacción, y los catalizadores, ¿no? Que también, al adicionarse catalizadores, esos pueden modificar la velocidad. Explicaremos ahora lo que es el mecanismo de la reacción de saponificación. Esta reacción implica varios pasos a nivel molecular y es un proceso complejo. La reacción comienza cuando el ion hidroxilo ataca el carbono del grupo éster, rompiendo el enlace y liberando así un ácido graso. Luego, este ácido graso va a reaccionar con el sodio o potasio del álcali, es decir, que se va a depender de la base que usemos, ya sea hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, para formar así lo que es la sal de ácido graso o jabón. Finalmente, una vez que se queden liberados los tres ácidos grasos, se da la liberación de lo que es el glicerol, que es un subproducto de alto valor. Tenemos ahora los modelos cinéticos para la reacción de saponificación. Tenemos el modelo de primer orden y el modelo de segundo orden. En el modelo de primer orden podemos ver la ecuación que tenemos a la mano izquierda, en el cual nos menciona que la derivada de la concentración de los triglicéridos con respecto al tiempo es igual a menos la constante de la velocidad de reacción, que es el K, por la concentración de los triglicéridos. En este caso podemos ver que este modelo supone que la reacción solamente depende de la concentración de triglicéridos si el otro reactivo está en exceso. Y en el modelo de segundo orden tenemos que la ecuación es casi similar, simplemente que acá tenemos ya lo que es la concentración de la base. Entonces ese modelo nos indica que esto va a ser proporcional, o sea, la velocidad de reacción va a ser proporcional a las concentraciones tanto del triglicérido como de la base.
En los procesos industriales a menudo se usa un exceso de base para simplificar lo que es la cinética de la saponificación, por lo cual se puede seguir un modelo de pseudo primer orden, ¿no? Para que se simplifique así lo que es el proceso. Bueno, a continuación me toca hablarles sobre la optimización de procesos industriales. La optimización de procesos industriales en la fabricación de jabones y detergentes busca maximizar obviamente la eficiencia y una reducción de costos, enfocándonos en ajustar variables claves, tales como las condiciones de la reacción de saponificación y asegurarnos que el producto mejore la calidad y mejore la rentabilidad operativa. Para eso nos guiamos en tres puntos importantes que tenemos acá, que sería el ajuste de condiciones de reacción para mejorar la eficiencia, la relación entre la energía activada y las condiciones industriales, y el análisis de casos prácticos de la industria de jabones y detergentes. Bueno, continuando el tema de optimización, como ya hemos visto antes en el anterior PPT, vimos tres puntos, que fue el ajuste de las condiciones de la reacción para mejorar su eficiencia. El otro punto que vimos fue el análisis de la relación entre la energía de activación y las condiciones industriales. Y el último punto que vimos en el anterior PPT fue un análisis de casos prácticos en la industria de jabones y detergentes. En el primer punto que vimos se desglosó en 4 puntos más, que era el control de la temperatura, control de la presión y el control de manejo de concentraciones, y por último la selección y uso de catalizadores. Les hablaré brevemente de estos 4 puntos. En el primer punto sabemos que el control de la temperatura en procesos industriales es sumamente importante porque una mayor precisión de la temperatura nos ayuda a tener una calidad en el producto final. Actualmente en los sistemas automatizados de monitoreo nos permiten un ajuste constante e inmediato de la temperatura ante cualquier desviación, garantizando así que la temperatura se mantenga dentro de los límites óptimos. Luego, tenemos una gestión de la presión, sistemas de control para reacciones en fase gaseosa mayormente. Para estas reacciones que involucran gases, el control preciso de la presión mejora el contacto entre los reactivos y por lo tanto la eficiencia de la reacción. En manejo de concentraciones tenemos que sistemas de alimentación controlada de reactivos nos permite mantener concentraciones ideales para cada etapa de la reacción, logrando una mayor eficiencia y un menor desperdicio de materiales. Este balance entre concentración y costo de materia primas es mayormente principal para evitar cuellos de botella. Luego tenemos como último punto el uso de catalizadores y una evaluación de su vida útil. La evaluación de su vida útil, obviamente una reacción puede ser afectado por un catalizador y esto afecta la viabilidad del proceso. Por ello tenemos que evaluar su vida útil y sus posibilidades de regeneración crucial. Luego, pasamos al segundo punto, que es el punto de relación entre la energía de activación y las condiciones industriales. Nos dividimos en 4 puntos, que es el análisis energético, consideraciones cinéticas, aspectos operacionales y esos tres. Comenzamos con análisis energético. Un cálculo detallado de requerimientos energéticos. Se realiza un análisis detallado, claro está, para identificar los requerimientos energéticos de etapa a etapa de la reacción y así optimizar el consumo de energía. Evaluamos pérdidas energéticas, identificamos cuáles son las dichas pérdidas en el sistema que ayudan a... Y hacemos justamente ese análisis para que nos ayuden a minimizar los costos operativos y maximizar el rendimiento. Luego tenemos consideraciones cinéticas. Determinar experimentalmente las energías de activación nos permiten conocer la eficiencia de la reacción bajo diversas condiciones. Tenemos que el modelado matemático de velocidades de la reacción y utilizar modelos matemáticos que ayuden a predecir ese comportamiento de la reacción nos ayuda a ajustar los parámetros para maximizar la eficiencia. Y por último, en aspectos operacionales, el diseño de equipos basado en requerimientos energéticos. Los equipos que están en las industrias se diseñan tomando en cuenta que el consumo energético de la reacción soporten los requerimientos sin incurrir en pérdidas excesivas. Esas estrategias de arranque y parada nos ayudan a planificar etapas de arranque y parada que permiten minimizar las pérdidas energéticas y aumentar una eficiencia operativa. Este mantenimiento predictivo es sumamente importante a la hora de ver el proceso de la reacción. Como último punto ya sería el análisis de casos prácticos en la industria de jabones y detergentes. El proceso de sanificación como subpunto, el otro que es variables críticas del proceso y consideraciones de calidad. El proceso de saponificación, el control preciso de la estequiometría nos ayuda a mantener la relación precisa de los reactivos y que es esencial para maximizar la reacción y minimizar la formación de subproductos.
En variables críticas del proceso tenemos que manejar el pH y su control automático. El pH debe controlarse de una manera precisa para asegurar la saponificación de una manera adecuada. Ahí obviamente vemos el punto 1 que van a entrar la temperatura, el tiempo de reacción, entre otras cosas. Luego, por último, tenemos que encontrar las consideraciones de calidad. Especificaciones en el producto final deben tener unas especificaciones claras y mantener que la producción se encuentre dentro de los parámetros especificados, lo cual es esencial para garantizar un producto bueno y la satisfacción del cliente. Y esto sería lo último por esos 3 puntos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dentro del proceso de saponificación tenemos muchos retos y perspectivas. Como primero, tenemos la complejidad en mezclas reales, ya que estas pueden ser grasas mixtas, aceites mixtos, ésteres diversos. También, como segundo punto, pueden haber los efectos de los catalizadores, ya que estos pueden tener una reacción acelerada, una cinética modificada y procesos catalíticos. Además, tenemos la simulación computacional, ya que en este hay software de simulación, hay transferencia de calor y además hay modelos cinéticos avanzados. Bueno, por último tenemos las conclusiones. En este caso tomamos los 4 puntos que es cinética, eficiencia, optimización y sostenibilidad. Vemos que en el punto de la cinética, vemos que la reacción sigue una cinética de primero o segundo orden dependiendo de las condiciones iniciales y su velocidad aumenta con la temperatura. Es decir, que la velocidad aumenta con la temperatura dependiendo del orden de la reacción. Luego, en el segundo punto de conclusiones, tenemos que eh, el control de la temperatura, que es la eficiencia en el proceso, maximiza al implementar un control estricto de la temperatura y la agitación continua de los reactores. Es decir, resumiendo, que el control de la temperatura y agitación es continua. Luego, en optimización, tenemos que los modelos matemáticos basados en balances de materia y energía son herramientas efectivas en el rendimiento de la reacción, lo que nos ayuda a decir que los modelos matemáticos mejoran el rendimiento. Y en sostenibilidad tenemos que el uso de aceites alternativos, como los de algas o jatropa, representa una alternativa sostenible económicamente viable, reduciendo la huella ambiental del proceso. En este caso tenemos que resumir que los aceites alternativos impacto ambiental, como resumen. Y bueno, esto sería todo por nuestra presentación. Esperemos que les haya gustado y sobre todo hayan aprendido acerca de este maravilloso tema. Gracias.